Estás en Integración Nacional. Estás en Nacional, aire de integración. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el juego. Volvemos con el programa Radio de Integración Nacional. Estamos en la radio pública que nos acompaña Gabriel Delgado, Guadalupe Delgado y Hernán Ramón. Vamos a seguir discutiendo cuestiones de la política nacional, latinoamericana y mundial. Pero ante todo, vamos a decir cómo usted se puede comunicar con Agenchi. Lupe. Contestador al 423-5827, nos dejan un mensaje de voz, 423-5827, sino mensaje de texto al 156-51-55-22. También en las redes sociales, Facebook, Programa Integración Nacional, Twitter, @INT Nacional FM. Muchas gracias. Nos habíamos quedado colgados con un tema discutiendo las cuestiones de la Argentina, el traspaso de Cristina a Macri, pero no nos tenemos que olvidar que esto está en un contexto latinoamericano y mundial, y respecto de ello ha habido noticias, amargas noticias, pero que a su vez merecen un análisis. Estaría bueno que Guadalupe nos diera un breve repaso de qué pasó en Venezuela. Este domingo hubieron elecciones legislativas en Venezuela. Se realizaban los comicios en los que se elegían miembros de directamente lo que decimos la Asamblea Nacional, que sería como el Congreso venezolano. Se iban a elegir 167 diputados en los que ganó la oposición, definitivamente en estas últimas elecciones del día domingo. Gana la oposición, que es la Mesa de la Unidad Democrática, que alcanzó 109 curules, que se llaman. ¿Cómo, perdón? Curules. 109 curules. Y el Gran Polo Patriótico, que es la representación de la revolución bolivariana, la continuidad del proyecto de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, obtuvo solamente 55 diputados. Esta es una noticia que, por supuesto, ha circulado por todo el mundo, en realidad, porque grandes o las principales agencias de prensa internacional y demás lo han dado a conocer como una derrota de la revolución bolivariana, que sin embargo el mismo presidente Nicolás Maduro, inmediatamente que se hicieron públicos por parte del Consejo Nacional Electoral los resultados a la medianoche en Venezuela, Nicolás Maduro por supuesto reconoce cuáles han sido los resultados parlamentarios, pero además se comunica con su pueblo dando un mensaje muy importante, aclarando cuál es la situación que se había vivido en Venezuela, por la que también se determinan los resultados definitivos. Como decimos, 109 diputados alcanza el MUD, esta Mesa de Unidad Democrática. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Denunciaba Nicolás Maduro, ya lo venían denunciando previamente, pero en este discurso de reconocimiento del resultado de las elecciones, aclara que Venezuela estaba viviendo una guerra económica. Entonces esto es consecuencia también de esta guerra económica en la que los venezolanos tenían que sufrir la situación de ir tal vez a un supermercado, ir a un almacén y comprar, y no podían encontrar los productos. Estaban acopiando mercadería, algunos de los principales productores y comerciantes y demás, estaban acopiando mercadería, se ocultaban algunos de los bienes más necesarios, tal vez para la canasta básica de los venezolanos. A esto, por supuesto, había una respuesta de parte del Estado venezolano para tratar de contrarrestar la situación, pero sin embargo no es una cuestión menor hablar de la guerra económica, porque Nicolás Maduro, por supuesto, lo vinculaba con la situación internacional y demás, porque el caso de Venezuela es significativo para toda América Latina, pero además, por supuesto, como siempre, quien tiene posada la mirada directamente sobre el proceso que se llevó a cabo desde Hugo Chávez hasta la continuidad actual son los Estados Unidos, particularmente. Resultado de estas elecciones, como decimos, alcanza mayor cantidad de diputados esta Mesa de Unidad Democrática, y que cuáles podrían llegar a ser algunas de las leyes populares votadas y elegidas durante estos años
del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que la oposición podría llegar a derogar. Una de ellas, por ejemplo, es la promulgación de una ley de amnistía y reconciliación para liberar a políticos enjuiciados por su responsabilidad en varios crímenes. ¿Que quién está en este caso? Leopoldo López. O sea, si derogan justamente esta ley, si promulgan la ley de amnistía, Leopoldo López, este principal opositor que además había sido acusado de su participación intelectual en las famosas guarimbas que terminaron con la vida de más de casi 50 venezolanos en las calles venezolanas. Este criminal además porque tiene una participación directa en estos actos. Después también una de las principales leyes que iban a combatir es la ley habilitante para combatir la corrupción, derogar esta ley, que es una que había sido votada en diciembre del 2013. Frente a esto también se estarían enfrentando. Y la ley, y esta es la más significativa, tal vez una de las más significativas, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Que para asimilarlo con algo de lo que ocurre en la Argentina, es una ley que protegería a los trabajadores venezolanos contra la flexibilización laboral, de alguna manera, para aplicarlo, para adornarlo un poco más a lo que ocurre acá en la Argentina. Estas son algunas de las principales leyes que podrían, o principales aspectos en los que una asamblea legislativa, opositora en su mayoría, podría enfrentarse al gobierno de Nicolás Maduro. Y que a su vez, también en su discurso del día domingo por la noche, Nicolás Maduro hace un apartado, una explicación fundamental, que sobre esta podemos debatir mayormente en el programa, que dice que ha triunfado circunstancialmente la contrarrevolución. Bien, Guadalupe. Sobre este tema me cabía una reflexión. La silla hace bastante ruido, no sé si se escucha por la radio, seguramente que sí. No es que yo haya aumentado de peso, sino que la silla hace ruido. La silla de Yael eso. La silla de Yael, lo está extrañando, está rumiando su figura. Usurpada. Muy bien. Qué parecido, mirá, en toda Latinoamérica donde gobiernan mandatarios de corte popular, digamos, representación popular, una de las armas en donde se asienta la CIA, digamos, es en el desabastecimiento y el control del mercado, de las compras de supermercado de todos los días, porque afecta sobre todo a clase media y clase baja, que son en principio los principales votantes, por ejemplo de Maduro, digamos, la parte popular. ¿A dónde va a encontrar una molestia ese sector popular? En ir a un supermercado y no encontrar la leche, la harina, o encontrarlo a sobreprecio, en fin. La guerra ha sido, la tensión ha sido tan grande que en Argentina, por ejemplo, disparados los precios, los formadores de precios, y haciendo una inflación, digamos, y haciéndolo osicar a Cristina porque era la causante supuesta de la inflación, a través de la emisión monetaria, bla, 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 bla. Cristina sale, o el gobierno de Cristina sale a luchar contra eso, arma precios cuidados y una serie de acuerdos que, según palabras del ministro Costa, del segundo de Kicillof, en la última reunión que tuvimos con él en una jornada de economía, en fin, dice, yo no podía creer, me dice Costa, que estos tipos se hubiesen sentado con nosotros. Me parece, decía Costa, que se sentaron porque ellos no daban crédito a que esto podía durar 6 meses más. Entonces que se sentaron un momento diciendo, bueno, lo vamos a hacer esto, después violamos las leyes. Y no, se vio que era beneficioso, dice Costa, se vio que era beneficioso para los argentinos, para el consumo interno y para ellos, en última instancia, porque le aumentaron sus ventas, sobre todo en productos secundarios, y bajaron los precios. De manera tal que en el último año, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo una inflación menor a la esperada, porque anunciamos que venían con el 25%, una cosa horrible, y que se ha bajado del 20%, le ha permitido transitar con más calma este último año. En la otra punta de Latinoamérica se encuentra Maduro, donde la guerra es mucho más cruenta, y Nicolás Maduro ha nacionalizado supermercados, ha puesto leyes de freno de aumento de precios, ha puesto los milicos, el ejército está del lado de Nicolás Maduro, y ha ido a amenazar a aquellos que estuviesen en contra del pueblo venezolano para decir, muchachos, cumplan la ley porque esto no está bien. Imagínense que todo eso en Venezuela no ha surtido el efecto que ha surtido
En la Argentina, una medida 1,5 millones más tibia que eso, que una simple negociación de acuerdos de precios cuidados. Allá el conflicto está mucho más acusado y aún así ha traído grandes problemas para el gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la guerra económica. Gabriel. Es clásico, se lo hicieron a Allende, a Arbenz, a João Goulart. Esto lo recordaba Nicolás Maduro. Nosotros podemos también agregar a los gobiernos peronistas, le pasó lo mismo. Particularmente, esto ya lo veía el general Perón, por eso propició la sanción de una norma para luchar contra el agio y la especulación. La ley de abastecimiento, que como hablábamos en el programa pasado, los bandidos de la finanza que van a ocupar los sillones del gabinete ministerial o las cámaras legislativas en el gobierno de Macri, porque hay que llamarlos por su nombre, los CEOs, los gerentes, son bandidos reclutados por las empresas y las consultoras. Eso es lo que son. Esos individuos quieren, entre otras cosas, derogar la ley de abastecimiento, que fue un instrumento que el gobierno democrático, el Movimiento Nacional encabezado por Perón, instrumentó para luchar contra otros bandidos, que son quienes forman los precios y quienes son capaces de, para voltear un gobierno, desabastecer. Pese a los esfuerzos, no le ha alcanzado a Nicolás Maduro. No ha podido, pero fue clarísimo. Y con mucha más claridad que la dirigencia política argentina, donde acá también ha triunfado una contrarrevolución, circunstancialmente. Ya vamos a ver cuántos, por decir un ejemplo, cuántos profesores universitarios que están contentos y votaron a Macri, cuántos van a seguir votando a Macri dentro de unos meses, si Macri hace todo lo que va a hacer. Un punto en especial. Nicolás Maduro ha convocado por supuesto, a las enormes multitudes y a los miles, millones incluso de militantes políticos que militan no solo en el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino en el Gran Polo Patriótico, que es un enorme frente nacional, a discutir y a salir a conquistar nuevamente la voluntad popular. Porque es cierto que el chavismo ha ganado un montón de elecciones, prácticamente todas las que se han celebrado en Venezuela, menos una donde perdieron por menos de un punto. Es el gobierno más democrático que existe en el planeta Tierra. El mejor sistema democrático. Porque ha habido 14 elecciones donde la oposición, que Guadalupe le llamaba la oposición, es ¿cómo te puedo decir? Es un obsequio, es un tratamiento cordial y amistoso. No son opositores, son todos golpistas, participantes del golpe del año 2002, saboteadores, tipos que están a sueldos de la embajada o de la CIA. En realidad, Nicolás Maduro es un gobierno demasiado bondadoso. De la oposición, casi todos tendrían que estar presos. Han ido presos los que han cometido delito y los han podido enganchar. Todos están complicados en los golpes de Estado y en los intentos de asesinato contra Chávez, etcétera, etcétera. Sea como fuere, Nicolás Maduro fue clarísimo. Hay que salir nuevamente a conquistar la voluntad. En cambio, yo leo, por ejemplo, el exfuncionario covista, que hoy dirige el MDZ, que es Gabriel Conte, dice que, por ejemplo, podemos estar entre los últimos, un covista, que está a cargo de un diario que es un pasquín de Macri. Este diario, que se lee en las computadoras, que es digital y es de mendocino, dice que podemos estar ante los últimos días de Maduro. Si a eso le sumamos lo que pasa con Dilma, que la quieren destituir a través de un golpe parlamentario, con la contrarrevolución que hoy por vía electoral se ha impuesto en la Argentina momentáneamente, podemos estar ante un momento donde lo que ha ocurrido es lo siguiente, para concluir el párrafo. Se desmoronan los precios de los productos primarios. Como dice Nicolás Maduro, no hemos podido pasar de una economía, de un sistema rentístico petrolero a una economía productiva. Esto traduzcámoslo